Vamos a partir del capítulo 3, ¿ok? Amén. Un fuego devastador. Así se llama la predicación del día de hoy, un fuego devastador. Entonces, lo que Dios ha venido haciendo es maravilloso. Hay muchas ganas de querer seguir enseñando, tal vez alguna teología sistemática más adelante, tal vez Proverbios, es un libro muy bonito, y así hay tantos hermanos que estudiar, y esta es una instancia buena que tenemos nosotros de aprender. Vamos a hablar entonces de Santiago, capítulo 3, un fuego devastador, que viene más o menos relacionado con lo que venimos tratando en los capítulos anteriores. Fíjense que hemos pasado todo este tiempo solo 2 capítulos. Imagínense. Amén. Vamos a leer el primer versículo para introducir lo que vamos a tratar el día de hoy. Es un texto que se ha usado, vale decirlo, de muy mala manera. ¿Están de acuerdo? Vamos a leerlo. Hermanos míos, dice el capítulo 3, versículo 1 de Santiago. No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Entonces ahí vienen los hermanos que no quieren estudiar, ahí vienen los hermanos que no quieren perfeccionarse. ¿Para qué voy a estudiar? Mire la mentalidad. ¿Para qué voy a estudiar? Para recibir mayor condenación. O sea, ya se está colocando en una posición de condenación. ¿Entiendes? Se ha sido muy mal interpretado este versículo y vamos a ver de qué trata realmente este versículo. Bueno, el capítulo 3 de Santiago trata de 3 temas principales. El primer tema, del versículo 1 al 4, podríamos dividirlo, que se trata de la necesidad de vigilar y frenar la lengua. La segunda parte podría ser del peligroso poder de la lengua. 3, de la sabiduría verdadera y de la falsa, del 13 al 18. Hoy día vamos a pasar del versículo 1 al 12. O sea, la mitad del capítulo vamos a avanzar el día de hoy. ¿Ya? ¿Amén? El tema es introducido por una advertencia en contra de qué. El texto que vamos a leer, voy a leerlo nuevamente. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Entonces este tema es introducido con una advertencia a qué. A un, escuche bien, a un deseo apresurado de ser maestros de la palabra de Dios. ¿Sí o no? A un deseo apresurado de ser maestro de la palabra de Dios. Cuando uno se convierte, al tiro quiere predicar y quiere hacer cosas. No sé si le pasa, porque hay algo que quiere uno, dentro de nosotros hay un cambio y algo que se genera, pero uno no puede llegar y decir, voy a predicar. Yo me recuerdo que cometí algunos errores cuando empecé por mi anhelo de que la gente se salvara. No tenía idea de doctrina ni teología, pero quería que se salvara. Y como la tradición te venía enseñando un sistema de evangelismo, de predicación, uno caía en lo mismo, asumiendo que lo que venía diciendo era verdadero y muchas veces era contrario a la palabra de Dios. A veces uno comete errores. Hay veces maestros, predicadores que cometen errores. No quiere decir que sean falsas enseñanzas, sino que no ha crecido lo suficiente, porque ellos lo hacen de manera sincera, honesta, pero no ha crecido lo suficiente. Y no quiere decir que sean falsos, ni sectas falsas, pero uno debe ir creciendo todos los días como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Yo me acuerdo de mis primeros mensajes que predicaba, un día hurgueteando en mi computador, porque siempre voy guardando bosquejos que voy haciendo, me encontraba con estos primeros mensajes y me dio una vergüenza mis primeros mensajes. Y ahí dije, hoy lo que hablé aquí, esta cosa ya estaba bordeando la herejía. Esta ilustración no cabía en este tema. No es que ahora sea un gran expositor, ni mucho menos, pero sí hemos ido creciendo y desarrollando por el estudio de la palabra, por la búsqueda de Dios.
¿Ya? Debemos seguir creciendo, cada uno de ustedes, los que estudian, deben ir creciendo. Ustedes no están llamados todo el tiempo para estar sentados en una banca, están para reproducirse, ser discípulos, que crezcan y se reproducen. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. De eso se trata. Que la Iglesia de Cristo crezca, perdure con el tiempo. Que todos hagamos la obra de Dios. Entonces aquí la palabra está hablando de esto, de estas personas que tienen un deseo apresurado de ser maestros. ¿Cierto? Por eso Pablo decía a Timoteo, no impongas las manos con ligereza. Que el que viene, ¿no es cierto?, que no sea un neófito, una persona nueva, recién convertida, porque se pueden cometer muchos errores, no está formado. Hay mucha gente que llega a la iglesia y ya quiere saber qué va a pasar con el fin de los tiempos. ¿Sí le ha pasado a usted? ¿Qué va a pasar con el anticristo? ¿Y es verdad esa cosa del anticristo, sí o no? ¿Qué va a pasar? Hermano, y no entienden ni la primera venida y quieren saber de la segunda venida. Entonces hay un proceso de maduración. La gente muchas veces viene del mundo y quiere aplicar lo del mundo en la iglesia y no es así. La iglesia es totalmente distinto a lo que es el mundo, ¿cierto? Claro. La iglesia no funciona como funciona el mundo. No hay política. Aquí buscamos la voluntad de Dios, no del hombre. Aquí no debiera haber adulación. En la iglesia de Cristo no debiera haber, como yo le digo, vacas sagradas. Todos somos siervos, todos somos lavados con la misma sangre, con funciones y responsabilidades distintas. Hay muchas cosas que se dan en la iglesia, pero eso es otro tema en la actualidad que no debería ser. ¿Cierto? ¿Para qué vamos a hablar de traspasos de unción y pactar y todo lo demás? ¿No es cierto? Pero muchas veces pasa eso. Se eligen líderes porque tienen alguna cualidad, porque tienen algo material distinto, porque no hay otro y eligen a cualquiera, porque no hay una reproducción detrás. Entonces, esa es la advertencia. Al deseo de apresurado de ser maestro, de enseñar a otro, decir, ya me convertí, ahora quiero enseñar. Cuidado, dice Santiago. Está poniendo ese cuidado, dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Aunque la lengua no es específicamente mencionado en este primer versículo, el pensamiento que tiene Santiago es que quien emplea su lengua en la enseñanza de la Escritura asume mayor responsabilidad delante de Dios y de los hombres. Yo recibo mayor responsabilidad por enseñarle a ustedes. No es fácil ser pastor o un líder. Yo tal vez quisiera venir y sentarme a la iglesia y escuchar la palabra, me voy y leer en mi casita, pero uno es responsable, como le decía, de preparar un sermón bíblico, de enseñar de manera correcta, trazar correctamente la palabra de Dios, no venirlo a entretener. Tal vez si lo entretenemos estaríamos llenos, porque haríamos un buen show, un buen espectáculo, pero no. La palabra de Dios es cortante como espada de dos filos y tenemos que hacerlo. Entonces, pues sería fácil, pero es difícil porque tendremos que dar cuenta a Dios de lo que hacemos. Como hablamos el otro día, de honrar a los pastores como son, como los que han de dar cuenta sobre vosotros. ¿Me están entendiendo? Entonces eso es lo que pasa acá. Hay una responsabilidad delante de Dios y de los hombres. Si yo entrego una enseñanza errónea, equivocada, puede causar mucho daño, puede causar muchos males. Usted va a salir y va a dar esa instrucción equivocada a otra persona y a otra persona, y como lo que ha pasado en estos tiempos, que la iglesia sigue repitiendo textos bíblicos, que no están ni siquiera en la Biblia porque una vez los dijeron. Mala interpretación. Si el mundo demanda lo mejor, nosotros también tenemos que dar lo mejor. Amén.
Entonces, este texto da la importancia de vigilar y frenar la lengua. De eso ya habló Santiago en los capítulos 1:19, versículo 26, 2:12, que ya hemos visto del peligro de la lengua. Pero ahora va a dedicar mayor parte de este capítulo a tratar del peligro que supone la lengua sin freno. Cuidado, lo que está diciendo Santiago aquí. No os hagáis mucho, maestro. Cuidado, en otras palabras, ponle freno a tu lengua. Hablamos otra vez de escuchar más. ¿Se acuerdan o no? Ponle freno a tu lengua. Porque hay un peligro de no ponerle freno a la lengua y de los graves males que puede causar. ¿Sí o no? ¿Amén? ¿Puede causar muchos males la lengua? Lo hemos visto y lo seguiremos viendo lamentablemente. Amén. Entonces, en vista del peligro de una lengua sin freno, por lo que Santiago comienza desanimando a el que quiere convertirse en un hablador profesional. Lo desanima, dice, ¿sabes qué? No es una profesión como cualquiera. ¿Me entiendes? Esto es algo de Dios. No es convertirse en un hablador profesional dentro de la iglesia. Porque yo conozco muchos profesionales dentro de la iglesia. Y lloran en el minuto y después están ahí y todo, y hacen una actuación. No, hermano. Si aquí nosotros no vamos a cambiar a nadie, lo que cambia es la palabra de Dios. Nosotros tenemos que trazarla correctamente y Dios hace la obra. Y Él añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Amén. Viene primero la amonestación y pone después dos ilustraciones del modo de gobernar la lengua. Amén. Bien, la amonestación se halla en los versículos 1 y 2. Primero le pone ese freno a decir, guarda, frena tu lengua. No te aceleres con usar la lengua. Le pone freno, no desenfreno, que es distinto. ¿Sí o no? Versículo 2 y 3. Versículo 1 y 2. Lo vamos a leer el versículo 1 y el 2. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Es el versículo 2 de Santiago. Mire lo que dice la versión internacional, la nueva versión internacional. Dice, no aspiréis muchos de vosotros, no aspiréis muchos a ser maestros, hermanos míos, porque ya sabéis que nosotros, los maestros, tendremos un juicio más severo. Porque todos, sin excepción, dice, tropezamos de muchas maneras. Pero el que no tropieza nunca en lo que dice, ese es un hombre perfecto, capaz de poner freno a toda su persona. Asocia mucho la lengua con el dominio propio, en otras palabras. ¿Cierto? Fíjense que la iglesia, Dios dio a su iglesia, ¿qué cosa? Maestros, ya lo hablamos el otro día, pastores, ¿cierto? Maestros. Entre los principales ministerios están, de Efesios 4:11, pastores y maestros, porque sabemos que ya el apostolado no está presente en este tiempo. El apóstol no existe en este tiempo. ¿Por qué? Porque había muchos requisitos y los apóstoles de ahora no cumplen esa cantidad de requisitos. Sí está el espíritu apostólico, que es distinto. El espíritu apostólico es totalmente distinto al apóstol. Ni el profeta, porque ya tenemos la profeta mayor, que es la escritura. ¿Ok? Pero sí está el pastor y maestro. Y estas dos cosas debieran ir de la mano. Pastor y maestro. Bueno, Pablo dice también
que el que desea obispado, ¿se acuerdan? Bueno, ahora desea. O sea, el obispado tiene que ver con el oficio de supervisor, de pastorear, del líder dentro de la iglesia. O sea, no es malo. Pablo está diciendo, el que anhela eso es buena obra desea, ¿cierto? Pero también da algunas características que debe tener el obispado. En el fondo está diciendo, a un noble oficio aspira. Así que no está en contradicción, ¿ya? No está diciendo que sea malo, pero que ponga cuidado con la lengua. ¿Cierto? ¿Amén? O sea, no se opone esto a lo que está diciendo Santiago. Lo que dice Pablo no se opone a lo que dice Santiago, aunque a primera vista parece, bueno, Pablo dice que el que anhela obispado, bueno, ahora sea, y por otro lado dice Santiago, no hagáis muchos de maestros vosotros. Bueno, entonces esto está en contradicción, esto tiene algún error. Pero no se opone a esto. Para entender bien lo que Santiago desea, hay que poner en relieve aquí que es necesario notar dos detalles para entender bien esto. Primero, Santiago no desanima a seguir el llamamiento de Dios a predicar. Ojo, no está desanimando a seguir el llamamiento a predicar y a enseñar, sino que sean muchos los que ambicionen ser. Por eso dice, no os hagáis, dice literalmente, maestros. O sea, lo que ataca pues es, escuche bien, el deseo, el anhelo tan frecuente de enseñar a otros, de ocupar el púlpito, que es una enfermedad muy común en estos tiempos. ¿Sí o no? Por desgracia es así. Muchos quieren llegar a una iglesia y ya yo me voy a esa iglesia porque allá tienen harta vitrina y quiero predicar delante de toda esa gente. Me meto al instituto, sí, porque quiero ser un predicador. Voy a la iglesia buscando puestos. Ese es un mal de estos tiempos. Confundiendo la responsabilidad con las luces. Hay mucha gente que se enamora de las luces. Hay muchos músicos que se enamoran de la adoración en vez del Dios de la adoración. Adoradores de la adoración. Y segundo, Santiago hace ver la tremenda responsabilidad de este ministerio. Porque ya sabéis que nosotros, dice incluyéndose a sí mismo, con lo que confirma su posición como líder de la iglesia, los maestros, dice Pablo, ya sabéis que nosotros, los maestros, recibiremos mayor condenación, dice Santiago. Estas palabras se pueden traducir como mayor juicio. Mayor juicio, los maestros recibirán mayor juicio. Pero aquí expresa en particular un veredicto negativo y se refiere a un juicio futuro. Primero, ¿para quién el juicio futuro? ¿Para quién? Primero, para el maestro falso e incrédulo en la segunda venida de Cristo. Judas 14:15 eso habla. Y dos, para el creyente al ser recompensado delante de Cristo. Esto no debería desalentar a los maestros verdaderos. Esto no debería desalentar a los que saben y tienen la convicción, el llamado y se están preparando para hablar la palabra de Dios. Esto no debería desalentar a estos maestros, pero sirve, sí, hermanos, para advertir al que aspira a ese ministerio sobre esta gran seriedad. No es cosa fácil. Tenemos que trazarla correctamente, no es cosa fácil. Por ejemplo, yo no puedo entender de la persona que quiere predicar y que no le guste leer. No puedo entender, no debería ocupar un púlpito una persona que no le guste leer. Uno debe estar en constante lectura, leyendo buenos libros, leyendo la Biblia, viendo comentarios, viendo diccionarios. No entiendo esta palabra, voy al griego, voy al hebreo. Cuidado, no te hagáis mucho de maestro, no te pares si no estás preparado.
No tengas el anhelo, el desenfreno de pararte y enseñar a otros. ¿Tienes el llamado? Ok, te ayudo, te motivo, te preparo, te equipo. Vamos a hacerlo de la mejor manera posible. Porque Dios te está llamando a eso. Recibirás recompensa por eso. Porque si Dios te está llamando a eso y no lo estás cumpliendo, estás en un problema. Y si no estás haciendo lo que Dios te está llamando también. Y si haces lo que no tienes que hacer también. ¿Me está entendiendo? Amén. Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. No se queje cuando el pastor le dice algo. Con ánimo, con gozo. ¿Entiendes? ¿Por qué? ¿Por qué uno se preocupa? Hermano, igual tiene buenas intenciones, te habla, se preocupa. Esa es la idea. Porque un día Dios me dice: ¿y qué le dijiste tú? ¿Sí o no? ¿Qué le dijiste tú? No, es que yo vi que estaba ahí la escoba, pero no me quise meter. Mejor para no me quise meter. ¿Por qué no le dijiste? Es que no me iban a creer. ¿Qué te importa a ti si no me creen o no? Es que yo quería que se salvara y por eso. Pero si no depende de ti, depende de mí. Es que yo le eché una ayudadita a la palabra, pero la palabra de Dios no hay que adulterarla. Trázala correctamente, porque esa es la espada, lo que cambia, lo que transforma, la verdadera palabra. ¿Me están entendiendo? Amén. La seriedad de este juicio se advierte si nos paramos a pensar en la responsabilidad de todo aquel que ocupa el púlpito para enseñar a sus hermanos. Desde luego ya es una osadía grave y no exenta de pecado aspirar a este ministerio sin ser llamado por Dios. Eso es lo que está hablando. No está diciendo que cada uno debe predicar a las demás personas. Hay muchos de maestros. Está hablando del ministerio, de los ministerios que Dios estableció en Efesios 4:11. ¿Amén? ¿Sí? Porque cualquiera puede decir: entonces yo no hablo de Dios porque no. No. Hable de Dios. Hable su experiencia, hable su testimonio, hable los textos que usted sabe, enseñe. De eso se trata, de reproducción, lo que has oído. Una vez un hermano me dijo: pero yo todavía no me he graduado del instituto, hable lo que usted ya sabe. Yo me acuerdo cuando me convertí al Señor, me metí al instituto, llevaba poco tiempo, mi primer libro fue el libro de Hechos, y me llamó la atención porque nunca había visto el libro de Hechos como lo vi aquella oportunidad. Ahora, si yo lo veo ahora, tampoco fue tal, pero en su oportunidad, sin conocimiento, era grande, era un tremendo lo que había visto allí. Bueno, estaba allá. ¿Qué es lo que hice? Hablé y dije: ¿sabe qué? Tengo que enseñar esto que estoy aprendiendo. Tengo que enseñar esto que estoy aprendiendo. Bueno, ¿qué es lo que hice? Pesqué una hoja de esas de envolver. ¿Se acuerdan que antes los negocios, ahora no se ven? Pero antes los negocios tenían como unos papeles de envolver grandes que uno iba a comprar y como que cortaban un rollo y te envolvían las cosas. Bueno, pesqué de estos grandes un plumón y me dediqué un día a hacer todo el tema del libro de los Hechos, y paso por paso, autor, y pesqué a las hermanas que hacen la fuerza, así, y las llevé, pero era algo que yo había aprendido, que había estudiado, que antes de dar esa clase me investigué, me metí, busqué, etcétera, etcétera. Enseñen lo que ha aprendido. Y profundice más, porque en el instituto nunca alcanza uno la profundidad que debe. Pero sí tenemos que hablar, sí. Tenemos que explicar, sí. Pero acá está hablando de otra cosa, ¿me entienden? Si usted está estudiando, usted tiene ese llamado y puede enseñarlo, hágalo. Amén. Hay que hacerlo. Entonces, eso es lo que está, este es el peligro de muchas personas de querer pararse en el púlpito sin ser llamados por Dios. Y todavía es más grave, hermanos, ocupar el púlpito
sin la preparación de vida. Eso es peor. Los que dicen, a ver, vamos a ver qué nos tiene el Señor ahora. No, aquí no me gustó, voy para el otro lado. No, eso es una falta de respeto al cuerpo de Cristo. Una falta de respeto a la esposa de Cristo. Yo no puedo venir aquí a ver qué pasa, qué... No. Echarle la culpa a Dios. Dios, nos hablaste hoy día. No. Tenemos que estar preparados. Prepararnos. Orar ante el Señor. ¿Qué quieres que hable? Enséñame, quiero entregar lo mejor. No es que antes se veía con un bosquejo un predicador. Ese no es de Dios porque viene preparado. No. Al contrario, ojalá todos hicieran eso. Por eso sacan y interpretan y hacen lo que quieren y destruyen la Biblia, la mutilan los textos porque no pasaron frente a la Biblia, frente a la palabra de Dios, no indagaron, no buscaron. Eso es más grave. Sin conocer bien el pasaje, inventando explicaciones, aplicando la Biblia a cualquier forma, torciéndola de cualquier manera, ajeno a lo que el texto en realidad significa. Es un peligro atroz. La gravedad sube al punto cuando se usa el púlpito, especialmente a un numeroso auditorio, y para hacerse los graciosos, hay mucha gente, hermano, y yo, y empieza a contar chistes de arriba, hacerse los chistosos, ocupando un púlpito santo para contar chistes, anécdotas. Vamos a amenizar el culto. Eso se da. Eso está pasando. Eso es lo que está hablando Santiago. Eso es lo que está hablando Santiago. Y el caso es gravísimo cuando esto se hace durante la predicación del Evangelio. Están predicando un chiste. Y Jesús estaba en la cruz y le contó un chiste y Pedro le gritó, ¿qué está pasando? Y la iglesia está siendo entretenida. ¿Qué está pasando? Se le falta el respeto a la palabra de Dios. Pues no hay nada que resulte más eficaz para apagar el espíritu que contar un chiste en la palabra. ¿Se imaginan aquí? Hablando la palabra de Dios, le voy a contar un chiste. ¡Pum! La palabra. Esa es una apaga el espíritu de la palabra de Dios. ¿Sí o no? En efecto, el oyente necesita ser convencido de su pecado y percatarse de lo serio de su condición y de lo que espera en la eternidad. Un chiste en este contexto no puede menos que hacer el efecto de un refrescante para apagar incendios. Y el pecador respira satisfecho al ver que el león no era tan fiero como lo pintaban. ¿Sí o no? No era tanto como lo decía el predicador al principio. No es tanto, están todos riéndose. No era así. Entonces está bien. No, es serio, es de vida o muerte. La psicología se ha metido en la iglesia. Lo único que hace es no hacerte responsable de tu pecado. Entonces, como no tiene argumento, ¿a quién invitamos? A un psicólogo. Pasa un psicólogo adelante a hablar y vamos a hacer sanación espiritual. Perdona a Dios. Perdona a Dios. Y perdona a Dios porque naciste donde no debes. Perdona a Dios. ¿Qué onda? ¿Qué estamos viviendo en estos tiempos? Y pues se para cualquier charlatán. Y eso es lo que dice Santiago. ¿Sí o no? Todos tienen la culpa, dicen los psicólogos, menos tú. Eres víctima de las circunstancias. Eres víctima de tu entorno. Pobrecito. Eso la Biblia le llama pecado. Pecado. Entonces no te haces ser responsable. Entonces cuando tú no te haces responsable, llegas delante de Dios y dices, te voy a hacer un favor, Dios. Porque yo no soy culpable. Yo no soy responsable.
Mi familia es responsable, mi crianza es responsable, mi antepasado, yo soy responsable. Pero oye, la iglesia te va a hacer un favor. No, tú eres el culpable. Y necesitas arrepentimiento, y necesitas perdón, necesitas nacer de nuevo. ¿Sí o no? La psicología te quita la responsabilidad. Y eso es lo que vemos en la vida. Versículo 2 que acabamos de leer. Dice, porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. En el versículo 2, Santiago da una razón muy específica de la severidad del juicio que le espera a los maestros. Porque la herramienta con la que trabajan es la lengua. Con eso trabajan, ¿sí o no? ¿Sí? Y la lengua es la herramienta más difícil de manejar. La lengua tiene el poder inmenso para hablar de forma pecaminosa, errada e inapropiada. El habla humana es una representación gráfica de la depravación humana. La palabra dice en el versículo 2, ofendemos. Y esta palabra ofendemos se refiere a pecar contra Dios. Eso se refiere a pecar contra Dios. La forma del verbo griego implica que todos fallan en ese sentido, en ofender a Dios. Y ninguno hace con perfección lo correcto. Otra palabra dice, porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Esta palabra perfecto puede referirse a una perfección literal, y en ese caso Santiago dice que si un ser humano pudiera controlar a la perfección su propia lengua, sería un hombre perfecto. Por supuesto, nadie es inmune a pecar con su lengua, y lo más probable es que perfecto describa a los maduros espirituales, que son capaces de controlar la lengua de cada uno de ellos. La persona que es espiritual es la que grita más fuerte, es la que canta más fuerte, es la que zapatea más fuerte, es la que habla en lengua. La persona espiritual es la persona controlada por el Espíritu. Y aquí está hablando eso. La persona que refrena su lengua, que sabe, que se controla, que tiene dominio propio. No lo que dice, ¿será controlado por el Espíritu? Amén. Esa es la persona controlada por el Espíritu Santo. Por supuesto, nadie es inmune con la lengua, pero aquí lo más probable es que se refiera a este perfecto, a las personas capaces de controlar su lengua, es decir, a personas espirituales. De ahí que quien refrena su lengua es capaz de poner freno a toda su persona. Aquí, como a lo largo de toda la Escritura, vemos que no hay nadie sin pecado, ¿ok? Estamos de acuerdo, porque nosotros pecamos, pero no somos pecadores. Nos enojamos y nos arrepentimos y vamos a las plantas del Señor. Pero a pesar de esa inevitable ineficiencia, si no se peca con la lengua, dice Santiago, se obtiene un gran triunfo moral que redunda en todo el resto de la conducta. Tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. Dice un refrán español, más mató la lengua que la espada. A continuación vienen dos ilustraciones al vivo. El tremendo poder, para bien o para mal, que tiene la lengua. Vamos a verlo ahora. Versículo 3 en adelante. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves,
aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un timón, por un pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. ¿Qué dice Santiago? Eso dice la Reina Valera. La NBI dice: cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. ¿Sí o no? Tengan en cuenta estas imágenes que está hablando Santiago, porque los voy a llevar a otra perspectiva de lo que dice el texto. ¿Amén? Un animal desbocado. Un animal, llamémoslo salvaje. Un caballo salvaje. ¿Qué es lo que hace, varón? Es un animal temible, da miedo. ¿Sí o no? Da miedo. Porque es capaz de atropellar todo. De si uno se acerca, tal vez le pega una patada, lo puede lesionar. Es terrible. Y a todos los que se oponen en su camino, mejor ni se crucen. ¿Sí o no? Ojo con las figuras que está hablando Santiago. Un ser humano de lengua desenfrenada es mucho más de temer que un caballo desbocado, pues puede atropellar todo cuanto más digno y santo hay en el universo. Sin embargo, un pequeño freno en su boca sirve para gobernar enteramente al caballo, ¿sí o no? El bozal, ¿sí o no? Así también el ser humano que es capaz de poner freno en su boca es capaz también de poner freno a toda su persona. ¿Cierto? ¿Amén? Amén. Versículo 4. Mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, ¿cierto? Son gobernadas por el pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. ¿Cierto? ¿Amén? Dos detalles pone Santiago aquí. Primero, el poder que hace falta para resistir los fuertes vientos. El poder que hace falta para resistir los fuertes vientos. ¿Sí o no? ¿Cómo resistir el viento? Barco. Ve el pequeñísimo tamaño del timón. Puede estar aquí, puede ser un barco, un crucero gigantesco. ¿Sí o no? Comparado con la magnitud de los barcos. De este modo, vemos claramente cómo causas pequeñísimas pueden producir grandísimos efectos. Estos efectos son muy buenos o malos a las ilustraciones que da Santiago en los versículos 3 y 4, pero son catastróficas a una lengua que carece de freno. Es una catástrofe, como vamos a ver enseguida. En estos versículos, Santiago muestra el modo más pintoresco, más claro, los males que causa una lengua sin freno. Vamos al versículo 5. Así también la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Al seguir entonces Santiago con la comparación del pequeñísimo timón de las naves, de los barcos, y el autor pone en relieve aquí que también la lengua es el miembro relativamente pequeño, cuando se la compara ¿con qué? ¿Con una pierna? ¿Con un brazo? Sí, es pequeña la lengua, ¿sí o no? Un miembro pequeño. Pero se jacta, dice. Pero se jacta de grandes cosas, grandes hazañas. ¿Le suena familiar eso? Yo que anduve en el África caminando y me contagié de malaria predicando el nombre del Señor.
Yo que anduve, y al final se transforma en pura hazaña, palabra, bien, gracias. 5 minutos de palabra. ¿Sí o no? Se jacta de grandes cosas. En un solo vocablo griego, este vocablo griego es megala. Y están representadas todas las jactancias, las exageraciones de lo bueno o lo grande que se lleva a cabo. Nosotros hicimos, llegamos. ¿Cuántos quieren ser como yo? ¿Sí o no? Y también las mentiras con que se adoran las omisiones y cobardías que da vergüenza confesar. Voy a omitir eso. La lengua. Amén. Nunca es peor la jactancia que cuando la persona se jacta de hacer el mal. Eso es lo peor. Cuando la persona se jacta, y no solamente se jacta, sino que se jacta de hacer el mal. Como por desgracia es frecuente en el caso, ya que la naturaleza está inclinada al mal, inclinada a lo suyo, al mal, y esto parece deducir lo que Santiago da a entender a continuación. La NBI dice: la lengua, como una pequeña chispa, enciende una maldad tan grande que puede prender fuego a todo el material combustible que se ponga por delante. Este es un símil muy gráfico, tanto que puede asegurarse que todas las guerras, grandes o pequeñas, se han desencadenado en virtud de una frase áspera, dura y jactanciosa que ha dado lugar a malentendidos y ha provocado una reacción insensata sin tener en cuenta las consecuencias. Eso pasa en la iglesia. Una mala palabra, una palabra áspera, una palabra usada con poco tino, con poco espíritu, una palabra poco sabia. Queremos solucionar algo y lo sacamos peor. ¿Sí o no? Hay que ser sabio. El orgullo personal o nacional ha prestado el necesario combustible hasta que ha prendido mechas, que ha prendido fuego a todos los rencores acumulados. Por eso la gente, por hablar. Delante venía conversando con un concejal cuando venía a Temuco. Decía que si ustedes los políticos, le decía yo, hacen que toda la gente pelee, la gente, no, yo soy de derecha, no, yo soy de izquierda, y luchan, y ustedes, bien, gracias, en las manos, y yo te despega así, ok, lo arreglan, y toda la gente ahí, y celebrando. Pero con la boca prenden fuegos. ¿Sí o no? Hay cualidades muy nocivas de la lengua, y son expuestas por Santiago en 6 frases muy expresivas. Primero dice en el 3:6, lengua es un fuego. Como el fuego, las palabras pecaminosas de la lengua pueden propagar destrucción con rapidez, como el humo que le acompaña. Esas palabras pueden entrar y arruinar todo a su alrededor. Las palabras afectan todo el entorno. Familias, iglesias, colegios, institutos, todo. Eso es lo que dice Santiago. Un mundo de maldad, es decir, de iniquidad. Dice literalmente el texto, lo que da a entender que la lengua contiene dentro de sí la suma de todas las iniquidades posibles. El mundo entero del mal. Un sabio inglés, Beda, escribía ya a principios del siglo VII, decía: la mayor parte de los crímenes son preparados, ejecutados y defendidos con la lengua. Al siglo VII. La lengua, dice, contamina. Mateo 7, 20, 23 dice: pero decía,
de lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, la avaricia, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Amén. Otra palabra allí dice rueda de la creación. Versículo 6 dice, e inflama la rueda de la creación. Literalmente, hermanos, esta frase significa círculo de la vida. Círculo de la vida. Es decir, una expresión que confirma cómo la maldad de la lengua puede extenderse más allá del individuo que la posee para afectar todas las cosas o toda la esfera de influencia. Infierno, otra palabra, que sale aquí muy importante. Y ella misma es inflamada por el infierno. Es el versículo 6. Jesús empleó ese sitio como el infierno, ¿como qué? Como un símbolo eterno de castigo y tormento que existe, ¿cierto? Pero Santiago usa esta palabra infierno, pero no solo para aludir al lugar, sino a las huestes satánicas. A las huestes satánicas, porque todos los ángeles caídos usan la lengua como herramienta para hacer y esparcir el mal. La mentira. El padre de la mentira. ¿Sí o no? Por eso, los labios de Isaías, cuando dijo, heme aquí, ¿se acuerdan, no? ¿Qué pasó? Fueron tocados con ascuas, con brasas de fuego en su boca. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Amén? En Pentecostés, cuando estaban todos unánimes, se le repartieron lenguas repartidas como de fuego por el Espíritu Santo, asentándose sobre cada uno de ellos. Pero este fuego que dice aquí no viene de arriba. Este fuego que inflama esta lengua viene de abajo de un modelo infernal. ¿Das cuenta el peligro de lo que habla Santiago? Pues tenemos que nosotros tener cuidado. Versículos 7 y 8, vamos al 7 y 8. Porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres de mar se dominan y han sido dominadas por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede dominar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Vamos a ver qué se refiere esto. Amén. 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 El hombre, fíjese que el hombre varón no solo ha llegado a dominar los animales, sino también a domesticarlos. ¿Cierto? Sí. Tenemos las vaquitas encerraditas, responden, los corderitos bien, los pollitos, lo ha domesticado. Al continuar domándolos de por vida, los domesticó porque están de por vida y nace el otro y siguen el mismo patrón y siguen los corderitos viniendo en la necesita guardarse de alguna manera. Y poder emplearlos para su servicio. El caballo lo domestiqué, le puse la rienda, vamos arriba donde yo quiero, lo manejo, lo domestico, lo guardo, le doy su pastito, ¿no es cierto? Perfecto. Y le doy su alimento. Pero lo más probable es que se trata aquí de una hipérbole. Ya que si bien es cierto que la naturaleza caída no puede domar a todos los animales, ¿cierto? No podemos domar a todos los animales. Hay animales totalmente salvajes que no los vamos a domar. Pero lo es que por lo menos puede mantenerlos a raya. Hay un control. O sea, si yo sé que tengo un león, en el zoológico no van a tener el león sin rejas, sin jaula. Por lo menos hay un control, hay un dominio del hombre
frente a los animales. Eso es lo que dice acá, para que no le hagan daño. Versículo 8 dice, pero ningún hombre puede dominar la lengua. O sea, no afirma su total imposibilidad de gobernarla, sino la suma dificultad de hacerlo, la dificultad de hacerlo. Pues tanto en el versículo 2 de Santiago que vimos y en el 1.26 ha dado a entender que tal cosa así se puede dominar la lengua. Sin embargo, después de lo que ha dicho en el versículo 6 y 7, es probable que lo que quiere poner en relieve Santiago, lo que quiere demostrar Santiago, sea que aun cuando alguien pueda domar la lengua, frenándola con la gracia de Dios, nadie puede llegar a domesticarla. Es decir, tenerla tan sumisa a la voluntad que pueda atreverse a soltarle la rienda, a soltarle el freno. Porque igual tiene que uno ponerle el freno. Eso es lo que quiere decir aquí Santiago. Amén. Qué interesante. O sea, tenemos que mantener siempre ese control. Amén. Y dominio propio para poder tenerlo. Versículo 9. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. Hechos a semejanza de Dios. Cuidado, hermanos. Cuidado, que todas las personas estamos hechas a la imagen de Dios. Distorsionada por el pecado, pero a imagen de Dios. Tengamos cuidado. Para los judíos era una tradición decir, bendito sea Él, por Dios, a la mención del nombre de Dios. Sin embargo, la lengua también desea mal para las personas hechas a imagen de Dios. ¿Cómo es posible? Esto demuestra muchas veces la incoherencia hipócrita de las actividades de la lengua. El hombre, hermanos, repito, es hecho a imagen y semejanza de Dios. Cuidado con hacer algo a los pequeñitos. Y no se refieren solamente a los niños, sino a los nuevos espirituales. Para Santiago, eso era absolutamente antinatural. No entendía. Tanto como para una misma fuente, dice la Biblia, fluyera agua dulce o agua salada. O de un árbol diera frutos totalmente distintos. Aquello podría estar muy mal y ser contrario a la naturaleza, pero era y es trágicamente la corriente en estos tiempos. ¿Cierto? Versículo 10. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, dice Santiago, hermanos míos, esto no puede ser así. Esto no puede ser así. Amén. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada o dulce. Pedro podía decir, aunque tenga que morir, ¿se acuerdan o no? Aunque tenga que morir, no te negaré. ¿Se acuerdan? Y esa misma lengua llegaría a Jesús poco tiempo después, con juramentos. Después estaba entregando a Jesús. No lo conozco. ¿Sí o no? Juan, que dijo, hijitos, amaos los unos a los otros, era el mismo que había querido una vez que lloviera fuego del cielo y arrasara una aldea samaritana. Hasta las lenguas de los apóstoles podían decir cosas totalmente contradictorias. Juan Bunyan dice que Charlatán en El Peregrino era un santo de puertas afuera y un demonio en la casa. Muchos hablan con impecable cortesía a los extraños. Sí.
Me llamó mucho la atención cuando estaba sí, ¿qué necesito? Yo me asusté. ¿Qué le pasa a este? Pensé que me era una broma, no sé. Oye, está de cortesía. Muchos hablan así, y ponen voz de cristianos. Y cambian la voz. ¿Sí o no? Están ahí y hablan con cortesía a los extraños. Hasta predican del amor y la amabilidad. Y saltan y se ponen muchas veces furiosos por nada en la casa. Pero sí, el amor, la paz de Dios. La paz de Dios. Y después chispita en la casa. No es una cosa del otro mundo usar la lengua muy piadosa el domingo y otra grosera y blasfema los lunes. No, el cristianismo no es el domingo. Usted no es cristiana por venir acá. No se hace, es más, no se hace cristiana por cruzar esa puerta. ¿Está entendiendo? No es nada el otro jueves que una persona exprese los sentimientos más piadosos un día y después repita las historias más denigrantes al siguiente día. Y que venga al instituto y que, no sé, el que me escucha ahí en Facebook, Dios le está hablando. Dios no está hablando. Dios me habla a mí. ¿Sí o no? A poner cuidado. A cuidarnos. Amén. Nadie se hace de nuevas cuando una persona habla con dulce misericordia en una reunión de la iglesia y cuando sale masacra la reputación de alguien con la lengua de víbora. Eso lo he visto mucho. Es más, algunos predican arriba en contra de la persona. Yo he escuchado eso, pero terrible, hermano. Falta decir, tú eres la hermanita que estoy hablando. Aquí el mensaje es parejo. ¿Cierto? Amén. Las cosas, dice Santiago, no deberían ser así. Es cierto que las lenguas, es cierto, hermanos, que algunas drogas son curativas en casos y venenosas a veces. ¿Cierto? De una enfermedad te sirve, pero para otro es veneno. Los drogadictos usan drogas que son para sanar a otras personas que lo ocupan y para ellos son venenosas. Son bendiciones para el que las usa con prescripción médica, pero perjudiciales para no poder más cuando las toman incontroladamente. Así es la lengua, puede bendecir o puede maldecir, puede producir o mitigar el dolor, puede decir las cosas más delicadas o las más ofensivas. Es uno de los deberes más difíciles, hermanos, y obvios, el impedir que la lengua no se contraiga a sí misma, sino que diga siempre tales cosas y de tal manera como querríamos que Dios pudiera oír. Estamos nosotros controlando la lengua y por eso este título se llamaba Un fuego devastador. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar.